Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rafael David Chávez Molinos. Soy estudiante en la maestría en Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con la terminal en Derecho Civil y Mercantil. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de la figura del enriquecimiento injusto en Rusia. Bueno, como introducción me gustaría comentarles algo breve acerca de la figura del enriquecimiento injusto. Bueno, esta figura se deriva del concepto de justicia y de equidad, y fue introducida desde la época de los derechos del derecho romano a fin de reclamar lo que le pertenece a uno y que tiene otro sin ningún fundamento. Bueno, la existencia de las obligaciones derivadas del enriquecimiento injusto siempre se va a deber a los principios del derecho y de la justicia. En este video voy a tratar de forma breve y comprensible pues la evolución histórica de la regulación de esta figura del enriquecimiento injusto en Rusia, primero hablando de una forma histórica, después en el tratamiento en el derecho jurídico positivo de Rusia y en general pues cómo funciona o cómo se ha estado regulando en Rusia esta figura del enriquecimiento injusto. Voy a iniciar con los antecedentes históricos de la figura. La doctrina moderna que adapta esta figura jurídica nace como la gran mayoría de las figuras jurídicas en los sistemas actuales, pues del derecho romano. En este caso, el primer jurista que llevó a cabo una explicación o tratando de señalar en qué consiste el enriquecimiento injusto fue el jurista Sexto Pomponio del siglo II, quien establecía que por derecho natural es equitativo que ninguno se haga más rico en detrimento de otro y con injuria. Por lo anterior, en el derecho romano clásico ya existía una figura formularia para reclamar un enriquecimiento injustificado, y para ello fue utilizado el procedimiento denominado condictio. Dicho procedimiento era muy útil para reclamar cantidades de dinero o cosas ciertas. Dicha condictio, de forma específica al asunto de estudio, que es el enriquecimiento injusto, consistía en que las prestaciones exigidas contra el enriquecido para que entregue lo que, constituyendo un desplazamiento patrimonial sin causa, lo enriqueció injustamente, solicitando la restitución de la datio. ¿Qué era la datio? Bueno, la datio era la transmisión o dación de la propiedad o constitución de un derecho real sobre cosa ajena cuando era realizado por una persona a favor de otra. Es decir, en la época del derecho romano clásico se utilizó el procedimiento del condictio para poder demandar a la persona que se enriquecía de forma injusta la restitución de ese enriquecimiento injusto sobre la cosa ajena que haya dado, ya sea en dinero o en especie. Después, hablando todavía del derecho romano, pero ya entrando a la época posclásica, entramos en la época de Justiniano. Para Justiniano, el pago de lo no debido se encuadra dentro del grupo de los cuasicontratos. Es decir, ya desde Justiniano empieza a haber una clasificación más específica para este asunto en especial. El emperador decía que el enriquecido por el cobro de lo indebido debe responder a través de la condictio. Es decir, ya nos está estableciendo de una forma específica que la condictio va a ser pues, va a ser prácticamente el procedimiento correcto para estos casos en específico. ¿Ok? Eh, Incluso regula de tal forma que esa entrega o esa ganancia extra por un enriquecimiento injusto tiene que ser considerado como un préstamo de dinero o una cosa consumible. Eh, y esta forma de pensar de Justiniano siguió avanzando en el derecho internacional, hablando de aquellos países que tomaron como base el derecho romano. De esta forma estaban regulados en todos esos países la forma en la que se tenía que regular el derecho el enriquecimiento injustificado. Ya hablando posteriormente en el ámbito de la racionalidad y ya entrados en el siglo XIX, el jurista alemán Friedrich Karl von Savigny ya elevó esta figura a una doctrina como tal, y es cuando se crea la doctrina del enriquecimiento injustificado, pues él empezó a estudiar a profundidad la teoría justiniana, que es la que previamente ya mencioné, y ya lo determinó en un campo de actuación amplio en los tratados alemanes, anteriores ya a la codificación del Código Civil Alemán de 1986, y él ya empezó a establecer unas mayores reglas derivadas de dicha profundización en el estudio de este caso en específico. Por lo que podemos ver que la figura del enriquecimiento injusto ya es una figura jurídica antigua que desde la época romana se estaba tratando de, de establecer
los casos por los cuales alguien puede injustificadamente enriquecerse en base al detrimento de otra persona. Es una figura jurídica que lleva su tiempo en el derecho romano y que ha sido adaptada por los diversos sistemas jurídicos. Y en el caso del derecho alemán fue el que llevó a cabo una mayor exposición de esta teoría. A continuación hablaré de los antecedentes históricos de esta figura ya de forma específica en Rusia. Bueno, en Rusia el prototipo inicial de la figura del enriquecimiento sin causa, como ya lo mencioné anteriormente, pues es la figura del condictio, ¿no? Toma del derecho romano privado, pues Rusia tomó gran parte del derecho romano para su legislación. Debido a esto en Rusia, de forma histórica, los términos de obligaciones derivadas del enriquecimiento injusto y las obligaciones condicionales se utilizan prácticamente como sinónimos. Podemos clasificar en tres momentos históricos esta figura jurídica. La primera viene a ser la época prerevolucionaria de los zares, posteriormente en el periodo soviético y después en la época moderna, que la época moderna parte pues de la creación del Código Civil actual, que es el promulgado en 1994. Entonces, en Rusia podemos hablar históricamente de esta figura en estas tres etapas: en la prerevolucionaria, que es la época de los zares, en la época soviética y en la época actual. Ok, empezamos por el periodo prerevolucionario. Bueno, en este periodo histórico cabe mencionar como una nota que no existía como tal un código civil así denominado. Existía el documento denominado Fuero de Leyes Civiles, que viene siendo la analogía al Código Civil. Los reglamentos de la Rusia zarista no contenían normas sobre el enriquecimiento injusto como tal. Por lo tanto, los tribunales de aquella época se tenían que ver obligados a juzgar sobre estos casos usando normas que regulaban relaciones similares y los resolvían por una propia analogía. Entonces, por analogía, se aplicaban las disposiciones del artículo 684 de dicho documento Fuero de Leyes Civiles, según el cual cada persona estaba obligada a indemnizar los daños y perjuicios causados por sus actos u omisiones. Igualmente, el artículo 609 de dicha disposición establecía que cada persona que estaba en posesión de propiedad ajena, aunque fuera de buena fe, tenía que devolverla a su dueño. Igualmente había otro artículo, digamos, similar, que era el artículo 691, que decía que toda persona tiene derecho a recuperar sus bienes que otro poseía lícitamente. Como pueden ver, en esta primera etapa no había una regulación específica para el enriquecimiento injusto. Por lo tanto, tenía que utilizar los juzgadores pues figuras análogas que se establecían en el Código Civil para tratar de resolver el asunto en cuestión. Sin embargo, ya entrados en el año 1883, el Senado ruso aprobó una disposición que fue introducida en el Fuero de Leyes del Imperio de Rusia y establecía que, al igual que nadie puede ser privado de sus derechos sin un juicio, los daños y perjuicios a la propiedad y pérdidas así causadas tienen que ser indemnizadas por el actor de dicho daño. De acuerdo a la misma explicación del Senado, se decía que la ley entiende como una pérdida que tiene que ser indemnizada tanto los daños positivos como el lucro cesante. Por ello, según pues, la explicación que da el Senado, se tenía que aplicar en los casos de reclamación tanto contractuales como extracontractuales cuando hubiera un enriquecimiento injusto. Con el tiempo, igualmente la jurisprudencia de aquella época consolidó una disposición que decía que nadie tiene derecho de enriquecerse a costa de los demás. Como pueden ver, en una primera etapa no había una regulación, en una segunda etapa el Senado se da cuenta de la problemática y empieza a reformar desde la época prerevolucionaria esta figura jurídica. Ya hubo después sentencias en casos concretos de enriquecimiento injusto y estas empezaron a jugar un papel de precedente para la resolución de otros casos y constituyeron una base de la doctrina del enriquecimiento injusto, el cual pues era los principios generales del derecho y la justicia, aquellas bases fundamentales para poder llevar a cabo el procedimiento. Eh, eh, bueno, todo esto nos sugiere que en la Rusia de a finales del siglo XIX, la figura del enriquecimiento sin causa no había sido estudiada en detalle hasta cuando el Senado empieza a hacer ciertas reformas. Sin embargo,
si bien se hicieron las reformas, tampoco se hizo una definición como tal de la figura del enriquecimiento injusto, ya que decían los teóricos, e incluso el mismo Senado en aquella época, que era imposible formular una definición como tal. En el sentido procesal de Rusia, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, fue suficiente solo comprobar la falta de causa del enriquecimiento, y además se suponía que el enriquecimiento carecía de justa causa hasta que se demostrara lo contrario. Es decir, la carga de la prueba tenía que ir en contra de aquella persona que se había enriquecido de forma injusta. En Rusia, si bien el objeto de enriquecimiento sin causa siempre fue incondicionalmente sujeto a devolución, ni la culpa del empobrecido ni su comportamiento negligente, ilegal o inmoral no afectaban la obligación de restituir. Es decir, para el caso de que hubiera una comprobación del enriquecimiento injusto, no importaban mucho las causas del por qué, sino que una vez comprobado tenía que restituirse aquella cantidad o aquellos bienes que habían sido aprovechados por parte de la persona que se había enriquecido de forma injusta. Ok, ahora hablaré acerca del periodo soviético. En el periodo soviético es donde ya nace una primera definición legal de lo que es el enriquecimiento sin causa o el enriquecimiento injusto. Esto se estableció en el Código Civil del año de 1922, contenido en el capítulo 12, denominado Las obligaciones derivadas del enriquecimiento sin causa. Sin causa. Únicamente eran 4 artículos. El artículo que definía dicha figura jurídica era el artículo 399, el cual decía que el enriquecido a costa de otro sin fundamento legal o contractual suficiente está obligado a devolver el bien injustamente obtenido. Entonces podemos ver que desde el año 1922 en Rusia ya se establece de forma específica lo que es la figura del enriquecimiento injusto. Igualmente ya el Código Civil de la misma época, del año 1964, solo contenía 2 artículos que regulaban el enriquecimiento injusto, que era el artículo 473, que establecía la obligación de devolver, y el artículo 474, que decía que el enriquecimiento que no está sujeto a restitución eh, conlleva un enriquecimiento injusto. ¿Okay? Las características del enriquecimiento injusto seguían las mismas condiciones que el previamente señalado Código Civil del año 1922, ya que debería de existir en primer lugar un aumento o ahorro del patrimonio del enriquecido, y en segundo lugar una alteración del patrimonio que tenía que producirse a costa de otra persona o de la persona que se veía empobrecida. También había otro elemento importante, que era una ausencia de un fundamento legal o una frustración posterior a dicho fundamento legal para tener un enriquecimiento. Ya el mismo Código Civil de 1964 por primera vez establece la posibilidad de indemnizar monetariamente el valor del enriquecimiento si la restitución en especie fuera imposible. Es decir, este Código Civil lo que trata es que aquello que te haya enriquecido se devuelva de la misma manera en la que el mismo bien, sea un bien mueble o dinero, tenía que restituirse de la misma forma. Entonces, básicamente es lo que nos está mencionando este artículo. En los fundamentos de la legislación civil, ya en 1991, el artículo 133 era la única disposición que regulaba las obligaciones derivadas del enriquecimiento injusto. Entonces, en el periodo soviético podemos observar que, dada la misma situación jurídica y los mismos digamos, instituciones y el mismo espíritu de aquella época, pues sí se trataba de que no hubiera alguien que se enriqueciera a costa de otra persona. Básicamente en Rusia, en la época soviética es donde se empieza a definir el tema del enriquecimiento injusto. Ahora hablaremos de la situación actual del enriquecimiento injusto en Rusia. Para ello nos tenemos que basar en el Código Civil que se encuentra vigente actualmente en la Federación de Rusia, que es el Código Civil del año de 1994. En ese Código Civil, las obligaciones derivadas del enriquecimiento sin causa están reguladas en el capítulo 60 de los artículos 1102 a 1109. El apartado primero del artículo 1102 contiene la definición de las obligaciones derivadas del enriquecimiento injusto, que coincide en lo general con las definiciones previamente establecidas en los códigos anteriores. Es decir, dice, una persona que, sin tener ningún fundamento legal o contractual,
obtiene o ahorra la propiedad a costa de otra persona, está obligado a restituir la propiedad injustamente obtenida o ahorrada. Cabe mencionar que ya en la época zarista fue establecido un interés legal del 5% en caso de que el bien objeto del enriquecimiento fuera dinero, y en el Código Civil vigente actualmente es de 13%. En la época soviética no se establecía ningún interés, obviamente por el mismo espíritu socialista de aquella época. En general, el Código Civil vigente hace una regulación más detallada de los códigos civiles soviéticos y contiene algunos otros aspectos que no estaban previstos anteriormente. Como se mencionó, actualmente en Rusia, en su Código Civil, está regulado en el capítulo 60 la figura del enriquecimiento injusto. Dicho capítulo se denomina obligaciones derivadas del enriquecimiento sin fundamento. Dicho capítulo se encuentra detrás del capítulo que regula la responsabilidad extracontractual. El capítulo 60 es el último de la sección cuarta, que se denomina ciertos tipos de las obligaciones, de la parte segunda del Código Civil ruso. Como pueden ver, este apartado ya está dentro de las obligaciones de las personas, es decir, nos está dando ya una regulación más concreta respecto en la ubicación del Código Civil para las obligaciones. Están concentradas en un mismo capítulo el tema del enriquecimiento sin causa, y por lo tanto eso ayuda mucho al estudio de la figura jurídica en cuestión. El Código Civil ruso establece, como vamos a platicar más adelante, que el enriquecimiento tiene que devolver el valor, el enriquecido, perdón, tiene que devolver el valor del enriquecimiento inmediatamente después de que se enteró de su enriquecimiento sin causa. De lo contrario, estará obligado a indemnizar al empobrecido de los daños causados por los cambios posteriores en el valor de la propiedad. Sin embargo, también se establece, a contrario censo, que el enriquecido tiene derecho a exigir la indemnización de los gastos que fueron necesarios para el mantenimiento y para la conservación del bien que es objeto del enriquecimiento. Como pueden ver, este caso en específico habla pues de los bienes muebles, no como tal del dinero. Pero dicho derecho que tiene el enriquecido no tendrá lugar si mantiene los bienes después de que se enteró de su enriquecimiento injusto. Es decir, él puede exigir las mejoras y la conservación de haber tenido aquel bien de una forma injusta, pero si existe una mala fe que él retiene los bienes, él es sabedor de que se está enriqueciendo injustamente, él mantiene aún así los bienes en su propiedad. Bueno, el primer artículo que aborda de forma integral el tema del enriquecimiento injusto es el artículo 1102. Ese artículo se denomina la obligación de restituir el enriquecimiento injusto. Este artículo es el primero que establece los requisitos para que pueda decirse que existe el enriquecimiento injusto, y también prevé que la obligación de restituir existe independientemente de que el enriquecimiento injusto fue el resultado de la conducta del enriquecido o del empobrecido, o incluso de un tercero, o fue el resultado de un acontecimiento que no dependiera de nadie, como es un tema de un fenómeno natural o un tema de animal, o algún animal o alguna otra tercera persona o o cualquier tercero que esté involucrado en el tema. Entonces, en este artículo 1102 puedo definir que se tienen dos formas de enriquecimiento injusto. El primero es un enriquecimiento como consecuencia de un aumento en el patrimonio. Y el segundo es un enriquecimiento como consecuencia de evitar una disminución del patrimonio, que de otro modo tendría que haber sido producida necesariamente. Es decir, un enriquecimiento como consecuencia del ahorro de tener un bien que no le pertenece, o un enriquecimiento injusto. En Rusia, por el enriquecimiento se entiende tanto el aumento del patrimonio como la no disminución del mismo, por lo que para diferenciar estos dos tipos de enriquecimiento se utilizan los términos cuya traducción literal sería una adquisición sin causa y un ahorro sin causa. La ley rusa precisa que si la persona utiliza injustamente el bien de otro sin tener la intención de comprarlo, o utiliza injustamente los servicios de otra persona sin prestar ninguna retribución, deberá indemnizar al empobrecido la cantidad que haya ahorrado como resultado de dicho uso, a un precio que existe en el momento de la terminación del uso en el lugar donde esto ocurrió. Esto viene en el artículo 1105 que voy a explicar más adelante. Pero como podemos ver, en el derecho ruso existen dos formas de enriquecimiento injusto, ya sea que
los ahorros que se tengan por tener ese bien por tener ese bien de forma injusta o por el mismo hecho de tener de forma injusta el bien. Eh, y por lo mismo un empobrecimiento directo por parte de aquella persona que se ve empobrecida. El siguiente artículo que aborda el tema es el artículo 1103, que se denomina correlación entre las acciones de enriquecimiento injusto y otras acciones. Esto nos establece ya que al no estar establecido lo contrario en el código, otras leyes o por la naturaleza de las relaciones jurídicas, las normas sobre enriquecimiento injusto se van a aplicar subsidiariamente también en los casos de indemnización por daños y perjuicios, acción de restitución de lo cumplido por el contrato y la acción reivindicatoria. Es decir, tanta relevancia se le dio a esta figura jurídica que se va a utilizar de una forma análoga para otras tres figuras jurídicas que abordan un tema similar. Como podemos ver y lo acabamos de platicar, en Rusia está establecido el carácter subsidiario de la acción, pues la acción del enriquecimiento injusto se aplica subsidiariamente para cubrir las lagunas de la ley que regula la acción, diversas acciones jurídicas concretas. Asimismo, hablando del artículo 1104, que es el siguiente que aborda el tema, existe la posibilidad de que los bienes que constituyen el enriquecimiento injusto deben ser restituidos al empobrecido de forma específica. Ese es un principio que es el principio in natura, el cual aplica a los casos en el cual el enriquecimiento sin causa tiene la forma material y sigue dentro del patrimonio de la persona que vendría siendo la demandada. La ley rusa también nos precisa que los costes necesarios para la realización del resarcimiento de un enriquecimiento injusto en especie serán reembolsados al enriquecido. Es lo previamente platicado respecto a pagar al enriquecido el haber mantenido esos bienes. El artículo también establece que el empobrecido, aunque no tuviera la culpa, será responsable de todas las pérdidas o deterioro del bien objeto del enriquecimiento que se produjeron después de que se enteró o debiera haberse enterado sobre su enriquecimiento sin causa. Respecto de este caso, hay que tener en cuenta que, aunque se habla sobre la restitución en especie, no se devuelve el mismo bien que ha salido del patrimonio del empobrecido, sino un bien equivalente cuando no sea posible dar el mismo bien. Por lo tanto, incluso en los casos en que el objeto del enriquecimiento es una cosa específica, podría devolverse no esta misma, sino un sustituto equivalente. Como podemos ver, este artículo es muy importante ya que nos está estableciendo las reglas para los casos en los que no se puede devolver el mismo bien que está creando un enriquecimiento injusto. El siguiente artículo es el artículo 1105. Este nos habla o se llama la restitución del valor del enriquecimiento injusto. Este artículo prevé que si es imposible la restitución en especie, se debe restituir el valor que tenía el bien en el momento del enriquecimiento, así como las pérdidas causadas por el cambio subsiguiente en el valor del bien si el enriquecido no ha restituido el valor del bien inmediatamente después de enterarse de su enriquecimiento injusto. El tema de enterarse del enriquecimiento injusto nos lleva a un tema más axiológico de buena fe y de ética o de moral, más bien de moral. Es decir, se supone que la ley nos está hablando de que cuando la persona enriquecida se entera de aquello, debería de avisar y restituir el bien de forma inmediata. Este artículo también se precisa que en el caso de uso de propiedad ajena sin intención de compra, de comprarla posteriormente, o en caso de obtención de servicios, solo se produce un ahorro sin causa, que es lo mismo que hemos estado platicando. Cuando se habla de la imposibilidad de restitución de los bienes en especie, se trata de la ausencia de equivalentes. En este caso solo queda un resarcimiento monetario del valor del enriquecimiento. Eso es como lo platiqué, que ya es imposible restituir un bien similar, pues entonces se tiene que pagar en dinero la cantidad por medio de la cual se está enriqueciendo. El siguiente artículo es el 1106, que se denomina consecuencias de la transferencia del derecho sin causa. Este artículo nos establece que la persona que ha transferido por cesión o de otra manera su derecho por un contrato nulo o inválido podrá exigir la restitución de un derecho, incluso la devolución de los documentos que acrediten el derecho transferido. Esto es para el caso de contratos de forma específica, mediante los cuales sean nulos o inválidos, se puede demandar con esta base un enriquecimiento injusto. Posteriormente es el artículo 1107 que nos habla o se denomina la indemnización del empobrecido del lucro cesante. Este artículo prevé que el enriquecido tiene que restituir todos los frutos que recibió o debería haber recibido desde el momento en que se enteró o debería haberse enterado sobre su enriquecimiento sin causa.
También se establece un interés que se calcula a partir de dicho momento. Como platicamos, a día de hoy aproximadamente es del 13% anual. El artículo 1108, que es el siguiente, se denomina la indemnización de los gastos del enriquecido. Este artículo prevé que el empobrecido tiene que indemnizar al enriquecido los gastos necesarios que éste hizo para mantenimiento y conservación del bien desde el momento en que se enteró o debería haberse enterado sobre su enriquecimiento sin causa obtenido. El derecho a la indemnización se pierde, como ya lo habíamos platicado anteriormente, si el enriquecido mantuvo deliberadamente el bien después de este momento. Igualmente volveremos a ver estos aspectos en el artículo siguiente. El artículo 109 se llama enriquecimiento injusto que no está sujeto a restitución. Este artículo nos establece cuatro casos por medio del cual el enriquecimiento no puede restituirse de ninguna forma. Bueno, lo siguiente, básicamente lo anteriormente señalado, es todo respecto a lo que señala el Código Civil. Ahora voy a hablar de aspectos procesales del asunto en específico. Bueno, en Rusia de la determinación de la competencia judicial siempre va a depender de la cuantía de la acción. Si la cuantía de la acción del enriquecimiento injusto es menor o igual a 50.000 rublos, será competente un juzgado de paz. Si la cuantía de la acción supera estos 50.000 rublos, ya sería competente un juzgado de distrito federal. La competencia territorial se va a determinar por las normas generales establecidas en los artículos del Código de Procedimiento Civil 28, 29 y 31, los cuales nos dicen que es competente el tribunal del lugar de la residencia del demandado. Si el lugar de la residencia del demandado se desconoce o si no se tiene su residencia en la Federación de Rusia, se interpondrá la demanda ante el tribunal del lugar de la localización de su propiedad o de su último domicilio conocido en la Federación Rusa. También se contempla una acción contra varios demandados que residen en lugares diferentes. Se presentaría la demanda ante el tribunal del lugar de residencia de cualquiera de ellos a elección del demandante. En Rusia, el demandante debe probar la existencia del enriquecimiento del demandado, el correlativo empobrecimiento y la ausencia de fundamento para ello. Para este fin, como regla general, el actor debería presentar los documentos que acreditan el título de la propiedad del demandante para el bien que constituye el enriquecimiento injusto. También debería de presentar como pruebas los documentos acreditativos del valor de la propiedad, los documentos en evidencia de la existencia del enriquecimiento, o en su caso los documentos que acreditan la existencia y el valor o el cálculo de los ingresos del enriquecido obtenidos con el bien objeto del enriquecimiento sin causa. Además, lógicamente, del cálculo de los intereses sobre el valor del enriquecimiento que se pretende concretar. Bueno, en Rusia, de conformidad con el artículo 196 del Código Civil, la acción del enriquecimiento injusto prescribe a los 3 años a partir de la fecha en la que la persona se enteró o debía haberse enterado sobre la violación de sus derechos y sobre quién es el demandado apropiado, es decir, es un plazo de prescripción general. Sin embargo, dicho artículo establece que, en cualquier caso, el plazo de prescripción no podrá exceder de 10 años a partir de la fecha de la violación del derecho. Bueno, como conclusión, podemos decir que al estudiar la historia de la figura del enriquecimiento injusto en Rusia, podemos ver que la obligación de restituir lo obtenido injustamente ha existido siempre en el derecho, tanto en su periodo de formación como en el de su mismo desarrollo y en la actualidad. Pude notar que en Rusia no hay una lista de los casos en los que existe un enriquecimiento injusto. Solo se trata de que el enriquecimiento injusto existe cuando el cambio en los patrimonios del empobrecido y enriquecido no tiene una justa causa. Los hechos que pueden llevar el enriquecimiento injusto pueden ser muy variados, por lo mismo de que no existe digamos que de forma clara cuándo es que se lleva a cabo aquello, ¿no? Entonces, se puede dar un enriquecimiento injusto por llevar a cabo actos lícitos o ilícitos del enriquecido o del propio empobrecido o de un tercero. Esos terceros pueden ser incluso fenómenos naturales o el comportamiento de animales y cualquier otra circunstancia que lleve al enriquecimiento injusto de una persona a costa de otra. Puedo concluir, en primer lugar, que en Rusia dicha figura está regulada actualmente con bastante detalle en el Código Civil, a pesar de que no viene un listado específico de las situaciones en las que el cual hay un enriquecimiento injusto. Las disposiciones sobre dicha figura jurídica están reunidas en un capítulo específico en el Código Civil, lo que sin duda facilita mucho la comprensión de la figura jurídica y la aplicación de dichas normas. También puedo concluir que antes de la entrada en vigor del Código Civil ruso actual,
La figura del enriquecimiento sin causa, tanto jurisprudencial como doctrinalmente, era tratada como una especie de la acción de repuesto con un claro carácter residual, es decir, no tenía una importancia clara respecto de en el derecho ruso. Y ya con la entrada del Código Civil vigente, la figura del enriquecimiento injusto se convirtió en una especie de acción universal para la protección de los derechos civiles y, a menos que se estipule lo contrario en el Código Civil u otras leyes, o se desprenda de la naturaleza de las relaciones jurídicas, se puede aplicar a todas las reclamaciones para la restitución de un enriquecimiento injustamente obtenido. Es decir, es un tema muy teórico, es un tema muy eh, señalado en el Código Civil de Rusia, y yo entiendo que viene siendo como una última opción o una opción universal para cuando en cualquiera de los casos haya un empobrecido y un enriquecido de una forma que sea difícil comprobar cómo se llevó a cabo eso. Puede ser incluso de una forma lícita o de una forma ilícita. Básicamente son las conclusiones que pude ver respecto a esta figura. Agradezco mucho la atención. A continuación voy a señalar una entrevista que hice a una abogada de Rusia respecto de un caso en específico que ella llevó en su país de origen. Les agradezco mucho la atención. Gracias. Buenas tardes. Hola. Hola, me encuentro con la abogada Daria Stronskaya. Sí, Ella es abogada, estudió en Rusia, estudió en sí. Madrid y actualmente se encuentra en México. Y vamos a platicar con ella algo acerca del pues, enriquecimiento injusto. Abogada, buenas tardes. Buenas tardes. Le pregunto, ¿usted llegó a ver algo en Rusia acerca del enriquecimiento injusto? Pues como tal, sí. La contraparte de mi cliente quiso usar este argumento de enriquecimiento injusto de una situación que tuvimos. No, cuénteme, a ver qué pasó. Pero la verdad no sé si esto se puede considerar como enriquecimiento injusto. Ahora te cuento y a ver qué opinas, ¿no? Al respecto. La situación era que mi cliente contrató a este proveedor. El proveedor cotizó una obra, presentó la cotización, se firmó un contrato, se estableció el precio de la obra y luego resultó que el precio era muy bajo, que el proveedor dijo, sabes que yo no puedo, yo me equivoqué, yo no puedo trabajar así con por este precio, sí, no me alcanza. Pero bueno, al final sí terminó el trabajo y sí entregó el trabajo solicitando cantidades adicionales. Y obviamente mi cliente no los quería pagar, o bueno, sí los quería pagar por una parte, porque sí entendía que sí, es verdad lo que dice el proveedor, el trabajo costó más dinero, porque el proveedor pues abrió puertas de su empresa, dejó entrar a mi cliente, checar todas las cuentas y sí, el trabajo costó mucho más dinero, ¿no? Entonces, pues por un lado sí, digamos, hubo un enriquecimiento injusto de mi cliente, porque mi cliente recibió algo que costó mucho más dinero de lo que mi cliente está pagando, ¿no? Por este trabajo. Pero por otro lado, existe el contrato que establece el precio fijo y sabemos que esto es lo que prevalece, ¿no? Aquí en derecho, un contrato firmado donde está establecido el precio, el contratista se obligó a realizar el trabajo por este precio y no tiene derecho a cobrar más. Y su argumento de que mi cliente se enriqueció justamente, pues la verdad yo no lo veo válido, pero yo sé que sus abogados iban a usar este argumento en el juicio y yo ya no llegué a la etapa del juicio, la verdad no sé qué pasó, voy a preguntar qué pasó al final, pero estoy segura que no, que este argumento, bueno, yo en lugar del juez no aceptaría, yo no sé si tú aceptarías este argumento, ¿lo ves como enriquecimiento injusto aquí? Pues yo creo que lo que tiene que prevalecer en este tipo de procedimientos es la buena fe, ¿no? Yo creo que a final de cuentas, en un inicio probablemente había una buena fe de las partes, pero no sé, probablemente aumentó el precio por el tema de costos, no sé, de los materiales, etcétera, y a partir de ahí pueden hacer un tema de complementar el precio o avisar
que Pues aumentó, ¿no? en realidad era un error Fue un del error. proveedor, sí, no hubo un aumento en el precio, simplemente pues era un proyecto muy grande Y cotizó muy bajo. y el proveedor no era un experto en el tema, es una empresa chica, entonces no han tenido tanta experiencia con proyectos tan grandes, entonces sí, hicieron varios errores, pensaban que iban a encontrar mano de obra más barata, sí. Necesitaban mano de obra bastante experimentada capacitada para este proyecto, porque era un proyecto grande y difícil. Pero ellos sí pensaban en precios que nunca encontraron, entonces sí era un error y pues la verdad todos lo entienden, a los empleados de mi cliente también lo entienden y por un lado sienten hasta lástima, ¿no? Por ellos dicen que, ay, ¿cómo vamos a dormir ahora? Porque sabemos que de verdad les costó muchísimo más dinero, lo vimos todo, esta gente va a tener que vender sus coches, sus casas para pagar las deudas, porque pues, y sí terminaron el proyecto, sí entregaron el trabajo, pero por otro lado tenemos el contrato, por el contrato les debemos tanto, ¿cómo les vamos a pagar más? ¿Por qué? Si digamos, por un lado decían por qué, porque ven las facturas, ven cuánto gastaron, ¿no? Ellos. Entonces dicen, sí, entonces en base a sus gastos les vamos a pagar o en base al contrato. Claro. Y entonces entiendo que en Rusia es muy parecido a México. Me imagino que los antecedentes, o bueno, lo que he leído es que sí tienen antecedentes de derecho romano. Sí. Entonces prácticamente Es el contrato, la voluntad de las partes. Aquí es un tema completamente comercial, dos comerciantes, empresas jurídicas, dos expertos en el tema, la empresa, este proveedor son expertos en el tema, se dedican a aunque trabajos sea muy pequeña, de instalación, pero exacto, sí, eso no es una empresa grande, pero se dedican a esto, entonces ellos tienen que saber cómo hacer su trabajo y no pueden equivocarse. Pero sí hubo un error, como muchas veces yo creo que cuando hablamos de enriquecimiento injusto es porque hay un error, ¿no? Claro. Porque hay un pago de lo indebido, hay un error del que pagó, en este caso, quizás por eso también sus abogados, la verdad, ya no tuvieron otro argumento más que sí. Yo, por ejemplo, creo que el enriquecimiento injusto en los sistemas jurídicos en los que está regulado es la última opción. Sí. Porque un enriquecimiento injusto, pues partimos de qué es lo justo y qué no es lo justo, ¿no? Entonces, así es. Yo creo que en México no me ha tocado ver un asunto, pero yo creo que incluso sería muy difícil comprobar un enriquecimiento injusto, a menos que de verdad haya unas bases muy fuertes. Pero yo creo que es como el último recurso que podría tener un abogado para poder reclamar. Cuando ya no tienes, digamos, aunque el enriquecimiento injusto esté regulado en derecho, pero yo también siento que tú recurres al enriquecimiento injusto cuando ya tienes que, o sea, recurrir a la justicia, ¿no? Hablar de algo que de verdad es injusto, ¿no? Como quizás fuera esta situación, ¿no? Pero siempre hay como, a ver, cuando hablamos de justicia y qué es justo, qué es injusto, yo siento que es difícil, y más cuando hablamos desde el punto de vista de derecho, que aquí todo es bastante tajante, ¿no? Todo está establecido y tenemos que, pues, siempre cumplir con lo que está escrito, con lo que está en la ley. Entonces, en este caso, mi consejo y mi opinión era de que no, aquí no podemos pagarle de más al proveedor aunque queramos, porque tenemos el contrato donde está establecido el precio y no podemos, no vamos a pagar por su error, ¿no? Claro, y bueno, independientemente de ello, pues le puede recomendar al cliente, ¿no? Por un tema moral o ético, sabes que efectivamente, pues sí, pero sí, realmente te estás enriqueciendo de forma injusta, enriqueciendo de forma injusta, por decirlo de alguna forma, pero solo le puedes decir eso al cliente. Digo, si el cliente al final de cuentas te dice, bueno, pues es que no se lo voy a pagar, pues vaya, al final de cuentas habría que defenderlo en ese sentido. Es como de la buena fe, ¿no? Del cliente, de hecho estaban pensando en eso, en pagarles, pero como algo adicional. Pero no aceptando este enriquecimiento injusto, no aceptando el error en el contrato, por decirlo de alguna forma. Sí, no aceptando las cuentas que presentaba, sino
como un gesto, ¿no? De su buena voluntad, pagarles algo adicional. Estaban pensando en eso. Qué interesante. Sí. Entonces ya no le tocó resolver No, el la tema. verdad, desgraciadamente no, pero yo creo que como abogados aquí podemos imaginar, ¿no? Cómo Sí, claro. acabó esto. Pues qué interesante que figuras, es interesante que figuras que existen en México, digo, sabemos que existen en otros países, pero siempre es interesante conocer como casos prácticos, ¿no? Ujú, Pues, sí. pues muy interesante su aportación, abogado, le agradezco mucho No, de su nada. atención, sus Con minutos mucho gusto. y muchas gracias por su De atención. nada, gracias a Hasta ti. luego.